Muy buenas noches, bienvenidos a todos a este servicio de gloria. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor nos ha concedido la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes para traerle una palabra que edifica, una palabra que nos enseña lo que Dios quiere para estos tiempos, para su iglesia. Así que le damos la cordial bienvenida a todos ustedes que siempre se están conectando con nosotros. Es un placer y es un gozo. Es tan gozo que quiero cantar un corito, así que le dije a Sebastián, me vino ese corito que dice: bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por las mañanas tus misericordias, tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia, tu fidelidad de noche. Así que estamos contentos, Dios es fiel. Porque estamos celebrando la fidelidad del Señor. Así que en este día, una vez más, le damos la cordial bienvenida. Le estamos dando unos minutitos para que siempre nos gusta que sea un estudiante que tome siempre notas y que después pueda estudiar por los versículos bíblicos, amén, y que el Señor le dé esa revelación a su vida. Amén, eso es así. Y esta noche vamos a entrar en una serie de estudios, una nueva serie, y vamos a hablar sobre el ayuno. Amén. Así que esta noche va a ser la introducción. Pero antes de que entremos a esa parte de la palabra, queremos orar por varias cosas que han sucedido esta semana, que tenemos en mente, y es necesario como siervos de Dios presentarle estas cosas en oración. Amén, así es. Si ustedes han visto las noticias, ¿verdad? Lo que aconteció allá en el Líbano, muy triste, porque hay niños ahí de todas las edades que han sufrido esta tragedia, porque es una tragedia. Así que vamos a llorar, como dice la palabra, con los que lloran. Amén. Vamos a pedir al Señor que Dios muestre su misericordia en ese lugar, porque ahí también hay pueblo de Dios. Amén. No nos podemos olvidar de eso. También quiero incluir en esa oración a un niño de 9 años que está en coma. Aquí Emanuel es su nombre. Y me pidieron la oración para este niño también con respecto a lo del virus. Está en esa condición. Y también en el programa donde yo tengo la oportunidad de trabajar, esa puerta de bendición que el Señor me ha dado, acaba de fallecer también la que inició, la que formó este programa tan bendecido para los padres, y también acaba de fallecer por el coronavirus. Así que fue una noticia que acabo de recibir hoy, muy triste, porque era una mujer también saludable y solamente duró, ¿qué? 12 días más o menos. Sí, 2 semanas en el hospital. Con el coronavirus. Y queremos orar pues por su familia, amén. Y que el Señor siga mostrando, ¿verdad?, su amor aún en medio de esta pandemia para cada uno de nosotros. Así que únete conmigo si tienes alguna petición, preséntasela ahí en ese momento al Señor. Amén, porque el Señor conoce todas las cosas. Así que vamos a orar para entonces entregarle la parte al pastor para que comencemos esta nueva serie titulada El Poder del Ayuno. Así que vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hermosa noche, Padre. Gracias porque nos permites venir una vez más delante de tu presencia como tus hijos, Señor, y poder, Señor, presentarte nuestras inquietudes, nuestro dolor como seres humanos, Padre, por todas las cosas que estamos experimentando en estos tiempos, Señor. Te pedimos, Padre, por esta situación que acaba de pasar allá en el Líbano, Señor, todas las vidas que han sido afectadas. Te pido, Padre, que tú llegues a ese lugar, Señor, y que tú muestres tu favor y tu misericordia, que tú te hagas presente, Señor, en el dolor de todas esas familias que han sido afectadas, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú manifestando tu gloria, Señor, aún en medio de esta noticia tan triste, Señor. Y como en estos lugares hay otros lugares que también están siendo azotados, Señor, de diferentes maneras, ya sean con ciclones, ya sean con terremotos, en diferentes lugares donde tu palabra, Señor, se sigue cumpliendo cada día, Padre amado, porque tu venida cada vez está más cerca. Te pido, Señor, una vez más por los enfermos. Mira este niño Emanuel, Señor, ahí donde se encuentra, Padre, convaleciendo, Señor, ahí en ese hospital donde está solo, donde no puede estar su madre, Señor, donde no puede estar un familiar, Jehová. Te pido, Padre, que seas tú con este niño, Padre, que tú te le reveles, Señor amado, y que él pueda tener paz, que tú le muestres su amor, Padre, en estos tiempos que él está solo, Señor, en ese cuarto, Jehová amado.
Te pido, Padre, que seas tú, Señor, tomando control de sus pulmones, de su sistema respiratorio, Padre, y que Él pueda, Señor, prontamente ser desconectado de esas máquinas, Señor, para que Él pueda reunirse con sus padres, Señor. Yo te pido por esta familia, Señor, yo no sé si te conocen, Señor, pero que el primer milagro sea el milagro de la salvación, amén, Señor, Padre para Santo. ellos, y que ellos puedan darte a ti la sea, gloria Señor, y la honra por el milagro que han de recibir, Señor, por medio de esta prueba, Señor, difícil que están atravesando. Padre, yo te pido por mis compañeros de trabajo, Señor, por la muerte, Señor, de esta mujer valiosa, Señor amado. Te pido por sus familiares, por sus hijos, por sus nietos, por su esposo. Jehová, también una muerte repentina por esta pandemia, Señor. Te pido, Padre, que seas tú en medio, Señor, del dolor, en medio, Señor, de los que están pasando luto, Señor, en este momento. Padre, de igual manera te presentamos, Señor, esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, para enseñarle al pueblo con relación al ayuno, Jehová. Que podamos ser, que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos con el conocimiento tuyo, Padre. Que podamos hacer lo que te agrade a ti, Señor. Yo te pido que uses a Sebastián, el pastor, Señor, que le dé las fuerzas, la sabiduría, la revelación de tu palabra para este pueblo de Yadá, Padre. Bendecimos a cada uno de los que se conectan, Padre, a través de las redes sociales. Bendícelos, ayúdalos, Señor Espíritu Santo. Si hay algún enfermo entre nosotros, Señor, te pido, Padre, que tú pongas tu mano de poder en este momento, ahí en esa dolencia, en esa herida, amén, en esa Señor, preocupación, Dios. Padre, y que todo eso se vaya en el nombre poderoso de Cristo, que tú traigas paz, Señor, a sus mentes, Señor, en todo este proceso, Espíritu Santo. Padre, te doy gracias, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, limpia los aires, Señor, que no haya nada que interponga, Señor, tu palabra y que haga conforme a como tú la has de enviar en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Así amén. que estamos listos con papel y nota y lápiz para tomar las notas. Amén. Pastor. Y nuevamente les queremos dar las gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de estos medios, amén, a recibir la palabra de Dios. Y sabemos que su vida espiritual usted no la pone en manos de cualquiera. Yo creo que cuando uno va a una iglesia, cuando uno escucha sermones, uno está confiando en que la palabra que se va a traer es de parte de Dios. Amén. Así que le agradecemos que usted nos ponga, ¿verdad? Nos dé ese privilegio y de entrar a sus hogares. Esta noche nosotros queremos hablar un poquito sobre el ayuno. Esto va a ser una introducción al ayuno en realidad, porque el Señor nos está haciendo sentir que debemos ayunar, y como congregación nosotros queremos unirnos en oración y ayuno, y luego le vamos a dar las instrucciones de cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, y obviamente usted le va a presentar al Señor algo que usted quiere que ocurra en su vida, ¿verdad? Como parte de este ayuno. Pero quería decir sobre el ayuno que hay muchas áreas de nuestra vida que nosotros tenemos que rendirle a Dios. Hay cosas que Él nos quita, como son las enfermedades. Hay otras cosas que Él pone en nosotros. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea que el deseo de hacer las cosas es algo que Dios pone en nosotros. Sin embargo, hay otras cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que rendirle a Dios. Amén. Y no nos la va a quitar, Dios no nos la quita, porque Él quiere que nosotros le sirvamos y nos rindamos a Él en estas áreas por nuestra propia voluntad. Algunas de estas cosas, por ejemplo, son nuestra vida misma. Nuestros diezmos es un ejemplo, y nuestro cuerpo. Para crecer en nuestro caminar cristiano hay varias cosas que nosotros tenemos que hacer, y hay 3 componentes básicos, ¿verdad? Que son la lectura de la palabra. A través de la palabra nosotros conocemos a Dios, a través de la oración, y otra herramienta poderosa es el ayuno. Jesús espera que nosotros tomemos el tiempo para el ayuno. En Mateo capítulo 9, del versículo 14 al 15 dice: Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Y eso no solo aplicaba para los discípulos. Cuando Jesús fue crucificado y ascendió al cielo, ya en esos días entonces los discípulos comenzaron a ayunar, y por ende la iglesia fue formada, y eso es para todos nosotros.
Amén, y eso es bien importante porque estamos viviendo en los tiempos donde hay ministerios que enseñan que ya no es necesario ayunar, que Jesús pagó todo el precio en la cruz del Calvario, y es cierto, el ayuno no es para la salvación, no tiene que ver nada con eso, amén, y por eso es que queremos traer esta enseñanza para que el pueblo entienda que es bíblico el ayuno. Si Jesús ayunó y él era el Hijo de Dios y lo vamos a estar aprendiendo en todo este tiempo, ¿qué más nosotros? Amén. Así que el ayuno no tiene que ver con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es algo, una herramienta más que el Señor nos da a nosotros, que nosotros como iglesia debemos de saberla utilizar para poder obtener los resultados que la palabra dice que vamos a obtener cuando ayunamos. Amén. Y no solo unos resultados, ¿verdad?, espirituales, porque sí, el ayuno es una herramienta para fortalecernos espiritualmente, para tener dominio sobre nuestros cuerpos, pero también hay unos beneficios que se han comprobado médicamente, que el ayuno ayuda para la salud. Pero vamos a leer qué dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, pastora. Amén, dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estamos en 1 Corintios 6, del 19 al 20. Nuevamente, ese pasaje que acabamos de leer dice que nuestros cuerpos le pertenecen a Dios, o sea que ya no son nuestros, nosotros tenemos que cuidarlos de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la palabra que nosotros le pertenecemos a Dios, nuevamente, al igual que el diezmo le pertenece a Dios, como hemos mencionado anteriormente, son cosas, ejemplos que hay en la Biblia, pero hay una relación entre el deseo por la comida y la inmoralidad sexual. No sé si usted lo sabía, pero la palabra lo enseña. Y esto es lo que nosotros vamos a hablar sobre el ayuno. Esto es una introducción y vamos a tocar el punto también de lo que es la gula, que es uno de los pecados cardinales, ¿no? Dice en 1 Corintios capítulo 6, del 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para él. El versículo 14. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, no sé si usted notó en este pasaje, ¿verdad?, que fue un poquito largo lo que la pastora leyó, pero comienza diciendo que la comida es para el cuerpo y el cuerpo para el estómago, ¿no? Y luego ata la fornicación, o sea, la inmoralidad sexual. Y lo que sucede es que cuando nosotros no podemos controlar nuestro apetito, el ayuno nos ayuda a nosotros a fortalecer nosotros querer satisfacer la carne, y la inmoralidad sexual es una satisfacción también de la carne. Y por eso nosotros tenemos que ayudar, porque al nosotros ayunar y fortalecernos en el ayuno, vamos a poder cada día más poder controlar los apetitos de la carne. El ayuno es una herramienta que el Señor nos deja para desarrollar lo que llamamos el dominio propio. Amén. La intención del ayuno no debe ser vernos mejor, ¿verdad? Mucha gente va al ayuno, la iglesia anuncia ayuno y todo el mundo piensa en dieta y ejercicio y para verse mejor. Pero esa no es la actitud correcta por la cual nosotros debemos ayunar. Cuando nosotros dominamos nuestro cuerpo a través del ayuno,
podemos también suprimir, como dije anteriormente, Amén. la inmoralidad sexual que ataca a muchos y nos hacemos más fuertes para no caer en tentación, para no pecar, ¿no? La glotonería o la gula, como se conoce, ¿verdad? Es un pecado. Y se relaciona también la gula en la Biblia con la embriaguez, con la borrachera, porque ambos buscan satisfacer la carne y son conductas que son en exceso. Y todo lo que es en exceso no está bien. Que las personas hacen esto sin control, no tienen dominio propio. La glotonería se relaciona también con la testarudez y la rebeldía. Lo vamos a estudiar en la Biblia. Demuestra falta de dominio propio. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 21? Deuteronomio 21, del 18 al 21, dice: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castiga ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Déjame pararte ahí un momentito. Fíjate, lo acaba de leer la pastora. En ese versículo ata la tercadez, la testarudez y la rebeldía con la falta de obediencia y solo con ser glotón y ser borracho. Amén. El versículo 21. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrarán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. En Proverbios capítulo 23, versículo 20 al 21, también nos habla sobre la embriaguez. ¿Qué dice la palabra, pastora? Dice: no estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la somnolencia se vestirá de harapos. Nuevamente, la embriaguez, el exceso, la gula, todas estas cosas que son falta de dominio propio y son a causa de nosotros no ayunar muchas veces, porque yo creo que todos padecemos de esto, o la inmensa mayoría. Por lo menos yo sé que a mí me encanta comer, y una cosa que a mí me encanta también es el café, ¿verdad? Y dice la palabra, como leímos anteriormente, que el apóstol Pablo dijo que él no se iba a dejar dominar por nada. Amén. ¿No? Y nada nos debe dominar. Y la pastora se sonríe porque ella hace tiempo me está diciendo que debo dejar el café. Y es verdad, ¿verdad? Uno no debe dejarse dominar por nada. Amén. Gracias a Dios que eso no me afecta en mi estado de ánimo. Y yo le comprobé hace unas semanas, yo estuve 3 días sin tomar café y le comprobé que lo puedo dejar por 3 días sin problema. Vamos a pedir audiencia por esto ahora. Pero es así, yo creo que todo lo que nosotros nos domina, y porque si nosotros necesitamos algo, para nosotros poder accionar, ¿verdad? Es como cualquier otra droga. Eso es lo que hace un drogadicto, eso es lo que hace un alcohólico, porque depende de algo para poder funcionar. Así que yo no estoy diciendo que tienen que dejar el café al 100%, pero si es algo que te está dominando, que tú no puedes dejar porque sientes que no vives sin eso, es algo que yo creo que debes de presentárselo al Señor, porque el Señor nos ha hecho libres. Amén. De la única dependencia que nosotros necesitamos estar es del Espíritu Santo. De eso es que nosotros tenemos que de estar llenos, amén, y de nosotros sentirnos mal cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. Pero yo te voy a decir una cosa, yo voy a seguir tomando café mientras el café sea legal y existe y lo pueda comprar. Lo que tengo que estar consciente es de que si mi cuerpo depende de él, ¿verdad? Que si algún día me falta, me va a dar dolor de cabeza, pero no por eso me voy a enojar con las personas que me rodean y que afecten mis relaciones con las personas. Ahí está el peligro, ¿verdad? No, y también hay muchas personas que no ayunan exactamente por eso, porque entonces le viene el dolor de cabeza, y son piedras de tropiezo que el enemigo pone, que son sutiles, exactamente por lo que tú acabas de decir, que son algo que es legal, amén, como lo mismo que tomarse 15, y digo 15 porque he conocido personas
que se han tomado 15 latas de Coca-Cola o de cualquier refresco en un día, porque dependen de eso. Nosotros tenemos nuestra dependencia, tiene que ser del Espíritu Santo, y nada debe de impedir de nosotros poder hacer un ayuno. Amén, pero hay una hermanita que la vi que está escondiendo la taza de café detrás de la computadora. No se preocupe. Sí, yo estoy en las mismas, no se preocuque, hermanita. Saca el café y tómeselo ahora, que después vamos a entrar en el ayuno. Yo sé que mi hermana está diciendo, así es. En Proverbios 28:7 dice la palabra del Señor: el que guarda la ley es hijo entendido, pero el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Nuevamente, la glotonería es ponerle énfasis a la comida más de lo que debe tener. En Proverbios 23:2, esta es, yo creo que un poquito exagerada, un poquito extremista, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice: y pon cuchillo a tu garganta, si eres hombre de mucho apetito. Yo prefiero quitarme el apetito, yo prefiero cambiar un poquito que ponerme un cuchillo a la garganta. Sí, pero ¿verdad que sí? A los es extremo, ¿verdad? Pero sabemos lo que quiere decir el contexto, amén, ¿verdad? No quiere decir que eso es literal, que la Biblia le está mandando a hacer eso. Eso es simplemente un contexto para que sepas que de la importancia que le pone el Señor a la glotonería, a ponerle mayor énfasis a la comida que a la dependencia de Dios. La Iglesia católica habla mucho más sobre la glotonería o la gula que la Iglesia protestante, ¿no? Que es de donde nosotros salimos tradicionalmente, y hacían ayunos constantes. Y yo creo que la razón es porque a nosotros nos encantan las fiestas y el compartir para comer. Yo creo que es algo que lo hemos hecho parte de nuestra cultura, y por eso en muchas iglesias no le ponen énfasis al ayuno. Yo recuerdo una iglesia que nosotros llegamos, ¿verdad? Que todo era comida, y había muy poco ayuno, y el énfasis tiene que ser más en las cosas espirituales. Y sí, es bueno compartir, qué bueno que Dios nos bendice con comida. Yo creo que también por muchas de nuestras culturas en los países latinoamericanos, donde venimos de sitios que quizás falta la comida, es algo que entra al subconsciente y que entonces nos desbordamos cuando la tenemos, porque pensamos que en algún momento nos va a faltar. Pero tenemos que enfatizar y volver más al ayuno. No, y eso fue una de las cosas que el apóstol Pablo, no sé si lo tienes más adelante en tu mensaje, que el apóstol Pablo reprendió a la iglesia de Corintios, porque cuando ellos se reunían, entonces era a comer, a la glotonería, y eso fue lo que el apóstol Pablo reprendió a la iglesia, porque así estaban en esa condición. Eso es así. Tomás de Aquino era un monje, un sacerdote católico que también fue filósofo, un doctor en la iglesia en los tiempos antiguos, y él hizo una lista de 6 formas en que nosotros cometemos gula, ¿no? El pecado de gula. Y les voy a listar cuáles son. La primera manera es comer demasiado temprano, antes de tiempo. La segunda manera que él les puso es comer costosamente, o sea, pagar lo que sea por la comida, ¿no? Él considera que ahí caemos en pecado. El tercer punto es comer demasiado, comer excesivamente, más de lo que nosotros necesitamos. El cuarto punto que él trajo en que cometemos gula es comer ansiosamente, que nos ponen un buen plato de arroz con habichuela y bistec cebollado con unos laditos de tostones y aguacate, y usted se lo manda, que, ¿verdad? Hasta ahí por le da por comer tan rápido. O sea, comer ansiosamente, desesperado por la comida. Eso a mí nunca me ha pasado, yo siempre como con mucha delicadeza. ¿Verdad, Ivonne? No, comer otra cosa es comer muy delicadamente o selectivamente. Eso quiere decir criticando lo que te han servido, ¿verdad? Porque eres demasiado delicado con la comida, con la comida, siendo muy exigente por el sabor o el estado de la comida. Y siendo excesivo de esta manera es lo mismo que ser malagradecido por la provisión que Dios te ha dado. Así que tengan mucho cuidado, especialmente aquellos que son muy buenos cocineros, porque muchas veces criticamos la comida porque la podemos preparar mejor o la ha saboreado mejor, pero sabes que lo que tienes al frente en ese momento es provisión de Dios. Amén. Y hay que ser agradecido a Dios en todo momento. O el que prepara la comida a la otra persona, que también sea agradecido, que esa persona tomó el tiempo y lo hizo con toda dedicación para darte la comida, para recibir un desprecio o una crítica. Oh, sí, qué malo se oye eso, ¿verdad? Cuando alguien dice, pudo haber estado mejor o algo, no, sí.
La comida siempre hay que agradecerla. Así es. Sí, eso es así. Ajá. Y el sexto punto que trajo Tomás de Aquino fue el comer desenfrenadamente. Nuevamente, ¿verdad? Eso es muy parecido al de ansiosamente, que no lo podías esperar a la comida, pero comer desenfrenadamente, una vez te sirven el plato y tú comes y comes y comes y comes sin respirar, ¿no? Y él consideraba que de esas 6 maneras uno cometía el pecado de gula. Entonces, otra persona, San Gregorio, que fue un papa en la iglesia desde el año 590 al 604 después de Cristo, Vamos. escribió 5 maneras en que nosotros cometemos el pecado de gula. Y él dijo esto: el primer punto, comer antes del tiempo señalado, bien parecido a Tomás de Aquino, comer antes del tiempo señalado para las comidas. Eso demostraba, según él, no tener dominio propio. En 1 Samuel capítulo 14, versículo 29, ¿qué dice la palabra, pastora? Entonces Jonatán dijo: mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Ved ahora cómo brillan mis ojos porque probé un poco de esta miel. Y en ese contexto, en ese pasaje, el rey Saúl había dado instrucciones de que nadie comiera hasta una hora señalada. Sin embargo, Jonatán desobedeció a su padre y probó de la miel, y esto trajo consecuencias para su vida, trajo una maldición para su vida por desobedecer. La búsqueda de comidas finas y delicadas para gratificar el sentido del sabor es el segundo punto que trajo Gregorio. O sea, buscar comidas que son demasiado estructuradas, finas, delicadas, solo por el sabor, por agradar a él. Ahora, puede que usted y yo no estemos de acuerdo con esto, solamente se lo estoy trayendo como información, ¿no? Porque esto es una crítica, según él, esto es una crítica contra la provisión de Dios cuando usted no está agradecido por una comida que se le da o que usted tiene, y entonces usted busca algo más fino, de diferente calidad, más delicado, ¿no? En Números capítulo 11, versículos 4 al 5. Dice: y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Nuevamente, y no es perros, ¿verdad? No dijimos puerros, exactamente, puerros. No sé qué versión estás leyendo. Sí, la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas, okay. Entonces, esto es un ejemplo, este versículo, del buscar comidas delicadas. El pueblo de Israel nuevamente quejándose de la comida que Dios le había prohibido, y ellos diciendo: si estuviéramos otra vez en Egipto, mirando el pasado, el pescado, los pepinos, los melones, la cebolla, los ajos, todas estas cosas que eran ricas y delicadas para ellos, ¿no? Una manera de malagradecimiento a la provisión de Dios. El tercer punto que Gregorio trae es la búsqueda de salsas y especies simplemente para el disfrute del paladar. ¿Qué dice en 1 Samuel capítulo 4, versículo 11? Okay. 1 Samuel 4:11. El arca de Dios fue capturada y murieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Entonces, aquellos que conocen la historia, pero déjenme explicarlo un poquito. Elí era el sumo sacerdote, Ofni y Finés eran sus hijos, y Elí estaba con mucho sobrepeso cuando leemos la palabra, y se cayó de su silla y se desnucó cuando le anunciaron que sus hijos habían muerto, ¿no? Por el sobrepeso. Sus hijos Ofni y Finés preparaban la comida como sacerdotes del templo, de una manera diferente a las instrucciones que Dios había dispuesto y que les había dado. ¿Por qué? Para que les supiera mejor a ellos. Dios había dado unas instrucciones para preparar la comida para los sacrificios, y ellos cambiaron las instrucciones de Dios. La Biblia dice que ellos eran glotones. Nuevamente, la glotonería, les recuerdo, está relacionada con la inmoralidad sexual. Lo dijimos al principio, ¿verdad? Y estos hijos de Elí, Ofni y Finés, ellos eran sexualmente inmorales. Ellos tenían relaciones con las mujeres, cuando usted estudia ese pasaje en la Biblia, que servían a la entrada de la tienda de reunión. En 1 Samuel capítulo 2, 22 lo explica. Así que nuevamente dice que eran glotones, pero también eran sexualmente inmorales. ¿Por qué? Porque no tenían dominio propio. Y el historiador Josefus, él indica que
que Finés era el sumo sacerdote en ese tiempo porque Elí ya era viejo, demasiado entrado en edad, y él estaba ejerciendo hasta de sumo sacerdote. Pero fíjese, con estas características, con esta falta de dominio propio. Y así vemos hoy en día muchos líderes de la iglesia, pastores, sacerdotes, ministros, que tienen falta de dominio propio, que no pueden dominarse ellos mismos físicamente, no pueden dominar sus emociones, y tenemos todos, porque no importa en la posición que estemos, nosotros tenemos que demostrar ese fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Amén. El cuarto punto que trajo Gregorio es comer más de lo necesario. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 49. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Abundancia de pan. Abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Recuerden que el pecado de Sodoma y Gomorra también era la inmoralidad sexual, y por eso fueron destruidas. Pero dice aquí que su pecado fue arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad, o sea, también vagancia, flojera. Por la abundancia de comida estaban demasiado cómodos pensando en los placeres de la carne solamente, y eso para Dios es pecado. Amén. Él no podía controlar los apetitos de la carne, o sea, Sodoma no podía controlar los apetitos de la carne. El quinto punto que trae Gregorio es parecido al de Tomás de Aquino: comer apresuradamente. Aunque la comida sea la cantidad correcta que te sirvieron, o que no sea extravagante, pero comer apresuradamente. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 25, versículo 30. Dice Génesis 25:30. Y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom, que significa rojo. Amén. Edom significa rojo por el guisado que Esaú tomó y vendió su primogenitura, y comió apresuradamente porque estaba muerto de hambre, como decimos, ¿verdad? Y eso es lo que expone Gregorio como su punto. No, y por eso él, ¿verdad? No valoró la primogenitura que él tenía por derecho, por ser el hijo mayor, y entonces él prefirió la comida y despreció eso. Y dice la palabra más adelante que aunque él se arrepintió, que lloraba amargamente, pero ya él había vendido. No valoró lo que Dios le había entregado. Y nuevamente, estamos hablando de la gula, estamos hablando de estas cosas, porque primero para hacernos de la mente que el ayuno nos va a ayudar a tener dominio propio en muchas áreas, no solo para controlar el hambre, no solo para la salud física, sino para dominar la carne y los apetitos de la carne en otras áreas, como son la inmoralidad sexual, como son también la embriaguez, como son también lo que acaba de mencionar la pastora Ivonne. Es muy importante, el desespero. La emoción también te va a ayudar a dominar eso, porque muchas veces cuántos no se han desesperado porque le están pidiendo algo a Dios y dicen: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Y toman una decisión incorrecta por la falta de paciencia, la desesperación. Y el ayuno nos va a ayudar a dominar todas estas cosas en nuestro carácter. Nos va a ayudar a forjar nuestro carácter. Amén. Así que en Hebreos capítulo 12, versículo 16 al 17. Dice Hebreos 12, de 16 al 17. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió, ahí lo que estamos hablando, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Exactamente lo que acabamos de decir. Exactamente. Y entonces, años más tarde, acabamos de leer los 7 estos puntos, ¿verdad? Sobre la gula que trajeron Tomás de Aquino y Gregorio. Años más tarde, la iglesia, luego de San Gregorio, la iglesia escribió los 7 pecados capitales, lo que se conoce como los 7 pecados capitales en la iglesia tradicional, de los cuales se derivan el resto de los pecados, ¿verdad? Y la primera es la lujuria. Lo voy a listar: la lujuria. La segunda, la avaricia.
Tercera, mencionan la gula, la glotonería. Cuarta, la ira. El cuarto pecado capital, el quinto, la pereza. El sexto, la envidia. Y el séptimo, la soberbia. Estos son los 7 pecados capitales según la iglesia, que de ahí se derivan todos los demás pecados. Luego, años más tarde de que ellos vinieran con estos 7 pecados capitales, vinieron con las 7 virtudes. Escribieron las 7 virtudes que son opuestas, se oponen a lo que son los 7 pecados capitales. Y vamos a ver cuáles son. La primera es la castidad, que se opone a la lujuria. El segundo punto es la generosidad. La tercera virtud es la templanza, que significa, es lo mismo que el dominio propio. Amén. La cuarta virtud es la paciencia. La quinta virtud es la diligencia. La sexta virtud es la caridad. Y la séptima virtud es la humildad. Así que cada uno de estos puntos, si usted los compara con los 7 pecados cardinales, son exactamente lo opuesto, se contraponen. Y el ayuno en realidad es un asunto de actitud, no tiene nada que ver con el físico. La glotonería tiene que ver con nuestra actitud que nosotros tenemos hacia la comida. Y es algo que yo puedo mejorar en eso, porque yo, aunque estoy en un peso según los médicos saludable, pero a mí me encanta la comida y he hecho ejercicio por muchos años, pero yo sé que no he llegado a donde quiero llegar por falta de disciplina con el comer, porque nunca he comido saludablemente como yo pudiera comer. Y yo sé que hay personas que quizás luchan con sobrepeso, sin embargo tienen más disciplina que yo en cuanto a la comida. O sea que lo que les quiero traer con esto es que esto no tiene nada que ver con peso. Esto tiene que ver con una actitud, no con disciplina. Es la actitud que yo tengo con la comida. Y yo puedo tener una adicción a la comida más que una persona, como les dije, que tiene mayor peso que yo, porque no se trata nuevamente de un problema de peso, sino de un problema de nuestro pensamiento y un problema de nuestra actitud, de cómo pensamos y la prioridad, el lugar que le damos a la comida en nuestra vida. Amén. Así No, que y por eso es que viene y el enemigo toma ventaja de eso y se forman fortalezas mentales y por eso se forman enfermedades que tienen que ver con la comida, que ahí viene, ¿verdad?, lo de las personas que padecen de bulimia, ¿verdad?, las que se provocan ellos mismos porque se ven bulimia, anorexia nerviosa, la anorexia, todo ese tipo de enfermedades vienen a causa de este pecado, y como no tienen su mente enfocado en el Señor, son presas fácil para poder caer en este tipo de enfermedades, porque son enfermedades mentales, porque ellos se ven que están gordos y no lo están, y ya ustedes ven cómo está una persona anoréxica que casi se está muriendo, pero ellos se ven que están en sobrepeso. Así que todo esto tiene que ver con lo mismo, con este pecado. Así es. Y nuevamente lo que dijo la pastora ahorita es muy cierto. Es la actitud que tenemos con la comida. Y nuevamente, si usted está adicto a la soda, por ejemplo, que eso todos los estudios dicen que eso es veneno, le haría mucho bien si dejara la soda. Pero ¿qué sucede? Que es nuestro pensamiento. Pensamos que dependemos de eso. Pensamos que lo necesitamos, cuando en realidad no lo necesitamos. Y nuevamente, el ayuno nos va a ayudar a romper con eso, para que ninguna de esas cosas que nos hacen daño a nuestra salud, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarlo, pues eso nos va a ayudar a tener dominio propio para romper con esas cosas, y esperamos que podamos comer más saludablemente y hacer mejores decisiones con la comida. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 12 dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Nuevamente, ese es el apóstol Pablo diciendo que no se va a dejar dominar por nada, porque aunque podemos comer, es nuestra decisión y es nuestra libertad comer lo que nosotros queramos, pero no queremos que nada nos domine. Nosotros no queremos que nada dirija cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida, sino que nosotros decidamos cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida en Dios. Así que el cuarto punto que te quiero traer, hermano, hermana, es que les rindas tu cuerpo a Dios.
nuevamente, de la misma manera que los diezmos le pertenecen a Dios, tu cuerpo le pertenece a Dios, tú le perteneces a Dios. Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y nuevamente, esto es para las personas que piensan que nosotros no tenemos que hacer nada después de aceptar a Jesucristo. Dice la palabra del Señor que nosotros le presentemos, es una exhortación a la iglesia, que le presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Sí hay que hacer otro sacrificio. Jesús murió por nosotros, hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, pero ahora nosotros, por amor a Él, le presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Eso es lo que nosotros hacemos con el entendimiento, porque entendemos que amamos a Jesús, y si amamos a Jesús, es lógico que le queremos servir de una manera que le agrade. Así que cuidamos nuestro cuerpo a través del ayuno. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué? Y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente, la importancia de cuidar nuestro cuerpo para presentárselo al Señor Jesucristo, porque nosotros somos su novia, dice la palabra, y que Cristo viene por una novia sin mancha y sin arrugas. Así que nosotros tenemos que hacer eso. Eso no lo va a hacer el Señor por nosotros. Nosotros tenemos que santificarnos, dice la palabra, que cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro corazón. Y eso es una manera también de uno demostrar el amor hacia su pareja, cuando uno se está cuidando, ¿verdad? Porque se evitan enfermedades, se evitan diferentes cosas. Así que cuando tú te estás cuidando, porque somos uno, entonces tú también me estás entonces tú me amas mucho, porque tú te cuidas muy bien. Me sacaste el pensamiento. Pero es así, me sacaste el pensamiento de lo que iba a decir. Así soy yo, hermano. Pero discúlpeme, yo tengo que poner el humor siempre. Eso es importante porque por eso hay personas que se han muerto antes de tiempo. Por ese egoísmo, por no tener ese dominio propio y no pensar en su familia, no pensar en sus hijos, en la ausencia que va a causar, simplemente porque no tuvieron el dominio propio. Amén. Así mismo es, así mismo es. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 4. Dice, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y eso es lo que tú acabas de mencionar. Increíble, que sí. Tu cuerpo, yo no había leído esto. Tu cuerpo le pertenece a tu familia. Amén. O sea, no solo a la mujer, dice el compañero, la compañera ahí, pero le pertenece a tu familia. Y yo yo quiero estar, y yo le pido a Dios que me dé muchos años más de vida para yo poder compartir no solo con mis hijos, sino con mis nietos, con mis bisnietos, para tener salud y poder hasta jugar con ellos si me es posible. Y una manera de la que hacemos eso es cuidándonos, cuidando nuestro templo, nuestro cuerpo, a través de comer bien, saludablemente. Y nuevamente, el ayuno nos va a ayudar a lograr eso. Y también lo que sucede es que muchas veces tradicionalmente se nos enseñaba, ¿verdad? Este espíritu de religiosidad, que uno estaba en pecado si uno se quería cuidar el cuerpo. Oh, sí, que eso es vanidad. Que eso es vanidad, pero dependiendo de la manera, como decía el pastor, de la actitud con la cual y el propósito por el cual tú te estás cuidando, ¿verdad? Si te estás cuidando tu salud, ahora nosotros como pastores tenemos que cuidarnos más porque hay una congregación, hay un pueblo en que nosotros nos debemos a ustedes y no podemos estar, no hay tiempo para enfermedades, amén. Así que nosotros tenemos que cuidarnos para poder estar, porque Dios cómo nos va a usar. ¿Verdad? Tenemos que estar en salud para poder llegar a las vidas y poder ejercer el llamado que Dios ha puesto en nosotros.
Amén. Así es. Y no es vanidad. Y nuevamente tiene que ver con la actitud con que lo hagamos. Amén. No es porque nos vamos a ver bien. Eso es un beneficio marginal del ayuno, de cuidarte el cuerpo. Pero debe ser para agradar a Dios. Amén. Porque Dios nos manda a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar el templo del Espíritu Santo. Y yo nuevamente lo repetí, lo dije en una enseñanza pasada, que cuando Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo, le dijo que se lanzara, porque dice la palabra que Él le enviará a sus ángeles a que guardarán tu pie para que no toque piedra, ¿verdad? Y el Señor le preguntó, dice la palabra que no tentarás al Señor tu Dios. Y la manera en que yo veo, la manera en que yo miro las cosas, cuando nosotros comemos cosas que nosotros sabemos que no nos convienen, dice la palabra primero que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, es pecado. Si comemos cosas que sabemos que no nos convienen, que no son saludables para nosotros, entonces estamos tentando a Dios. Es básicamente lo mismo que tú salir al medio del expreso y cruzar la calle sin mirar para los lados, confiando en que Dios te va a cuidar, cuando Dios te dio sabiduría para que no hagas eso. Eso es tentar a Dios. Lo mismo es con la comida, lo mismo es con cada faceta de nuestra vida. Dios nos dio sabiduría para que la apliquemos a nuestro cuerpo, para que la apliquemos en nuestra vida. Así que vamos a usarla. Es como el malagradecimiento que listaron Gregorio y Tomás de Aquino. Nosotros, lo que Dios nos da, tenemos que agradecerlo y tenemos que usarlo con prudencia y sabiduría. Amén. Así que, hermano, hermana, la decisión es tuya. No tiene que ver esto no tiene nada que ver con que te vas a ir al infierno o al cielo porque ayunes, ¿no? Porque eso es la gracia de Dios y el aceptar a Jesucristo en tu vida. Esa es la salvación. Esto tiene que ver con que si tú vas a acortar tu vida, porque es tu decisión, esto tiene que ver si tú vas a acortar tu vida por no obedecer el consejo de Dios y cumplir con tu propósito que Él ha establecido para ti aquí en la tierra. ¿Con qué eficiencia, como decía la pastora, vamos a poder hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer? Yo por uno quiero cumplir con el propósito que Dios me ha llamado. Yo no puedo ser un buen pastor de una iglesia si estoy enfermo y no estoy en la iglesia. Tengo que hacer lo que Dios me ha llamado a hacer y para hacerlo tengo que estar saludable. Así que, hermano, de la misma manera yo espero que tú entiendas esto porque tú tienes un llamado de Dios también. Lo menos que tienes es familia, gente que depende de ti, gente que quiere verte todos los días, que se afectarían si tú no estás presente. Así que vamos a cuidar nuestro templo, vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, a no obsesionarnos por la comida. Nuevamente, esto es una introducción al ayuno, pero primero te quería presentar este pecado de la gula, porque es un pecado para que no le pongamos, nos preparemos mentalmente, no le pongamos tanto énfasis a la comida, porque no es tan importante. Es necesaria para vivir, pero más importante es el espíritu. Así que en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27 dice: ¿No sabéis que lo que corre en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. O sea, eso es eso es Pablo hablándole a la iglesia. Y él está diciendo que él va a someter su cuerpo a él, a su dominio propio, que él se va a abstener de lo que se tiene que abstener. De la misma manera, yo me hago responsable ante ustedes de abstenerme de las cosas que me tengo que abstener, de ser más disciplinado con la comida, de ayunar más, porque todos debemos y podemos ayunar más para poder desarrollar ese dominio propio, no solo en esta área, sino en otras áreas de nuestra vida. Así que yo quiero que usted vaya pensando próximamente, luego de que acabemos con esta serie o el último día de que acabemos la serie, vamos a anunciar cuándo vamos a hacer un ayuno. Y yo quiero que usted vaya pensando en algo que usted le va a presentar a Dios, alguna área
de su vida en la cual usted siente que quizá usted no tiene dominio propio y que quiere que el Señor le ayude a desarrollar ese dominio propio y esa fortaleza. Así que yo quiero primeramente que usted ore por la salud de su pastor, que el Señor me ayude a dirigir en esto, ¿no? Y a aplicarlo a mi propia vida. Y vamos a ayunar, yo estoy pensando por 3 días, pero luego le vamos a dar las instrucciones y los detalles. Y vamos a presentárselo en ayuno y oración al Señor, como una congregación, como un cuerpo en Cristo, para poder llegar al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así que tremenda introducción a este tema que creo que es sumamente importante, especialmente en este tiempo. Amén, amén, que nosotros tenemos que ejercer ese dominio propio, especialmente cuando vamos a ayunar. Así que hay una anécdota, te cuento la anécdota que te pasó. No cuentes eso no es importante, ya se está acabando el tiempo. Hace muchos años, esto fue casi al principio, ¿verdad? De conocer al Señor. Y lo vas a contar, tú eres rebelde. Porque no, una de las cosas que es un peligro para un pastor es que el predicador esté predicando algo que no está viviendo, o algo, ¿verdad? Que no ha pasado, ¿verdad? Exactamente. Exacto, que no ha pasado por eso. Que no está viviendo lo que está predicando, o que no ha tenido la experiencia con lo que estamos predicando. Amén, porque seríamos hipócritas, como diría la palabra. Así que solamente se lo quiero comentar como una anécdota, si el pastor me da. Así que vuelva de la nevera, si están. Vuelvan, que esto se pone sabroso. Que en una ocasión yo había salido y estábamos ayunando, y llevábamos ya varios días ayunando, y yo había salido de la casa. Días ayunando, principio. Comenzando en el Evangelio. Sí, llevábamos días ayunando, y entonces yo como que sentí una inquietud y dije, no, yo voy a regresar a la casa. Yo voy a regresar a la casa, y cuando regreso me encuentro al pastor con un sándwich que Pero no era pastor en ese momento. No, con un sándwich que tenía como 5 pisos, era algo bien exagerado. Era casi un sándwich cubano, sabroso. Así no podía. Y lo agarré ahí para darle la mordida, no se lo había dado, ahí en el justo momento. Y cuando entró la pastora le dije, mira lo que te preparé, mi amor. Sí, y fue una anécdota, porque él, pues, tenía que todavía seguir ayunando. Tira la toalla, no era tan fuerte, ¿no? Sí, y fue una experiencia que sí vivimos, y el Espíritu nos da testimonio. Pero luego no lo volví a hacer. Luego cuando hemos ayudado no lo volví a romper porque me sentí muy mal. Y llevamos 21 años y no se le olvida. Fue algo gracioso porque tenían que ver la cara del pastor como cuando yo, como un niño chiquito. Tenía los cachetes así como Kiko. Cuando yo abrí la lleno puerta, de la comida encontré ahí con el sándwich. Ay, fue gracioso. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Y las intenciones de nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor valora de nosotros. Amén. Así que no hay un ayuno perfecto. Vamos a estar hablando sobre eso, los tipos de ayuno, los diferentes ayunos basados en la palabra del Señor, porque hay muchos que ayunan porque simplemente ven aquella iglesia que comenzó a ayunar, pues también yo voy a estar ayunando, y no tienen ni en cuenta por qué están ayunando, cuáles son el propósito del ayuno, y entonces esos son ayunos que no tienen ningún fundamento. Amén. Ni efecto, ni fundamento, ni efecto. Recuerden que la actitud, y quiero que se quiten de la mente desde este momento, que se va a ver mejor, que es como una dieta. No, el propósito es desarrollar dominio propio en la área que usted le va a presentar al Señor. Amén. Y vamos a estar hablando algunos de los beneficios y en la Biblia de lo que es el ayuno. Así que esperamos que nos pueda acompañar en ese ayuno. Amén. Y nos vamos a gozar. Yo sé que el Señor va a hacer algo hermoso con esta iglesia, con Yadat, porque ya lo está haciendo, y yo sé que usted está siendo bendecido. Amén, porque no se trata de nosotros, solo se trata de Él, y queremos instruir. Esto es una iglesia que queremos instruir, porque se nos ha enseñado muchas cosas, se nos han puesto muchas almendras, como dice la palabra, en otros fundamentos
que realmente no son bíblicos y han dañado el cuerpo de Cristo en lugar de bendecirnos. Así que queremos enseñar de acuerdo a lo que la palabra enseña y poderlo aplicar en nuestras vidas y en este ministerio de Yadat. Así que ya casi estamos por terminar. Vamos a orar para que el Señor nos vaya preparando mentalmente, físicamente, emocionalmente, para cuando hagamos este ayuno congregacional, vamos a ver la gloria de Dios. Yo sé que el Señor va a hacer algo poderoso, porque todo se trata de Él, y cuando el Señor ve a un pueblo obediente, no le cuesta otra, ¿verdad? Él va a cumplir su palabra. Bendecirnos, amén, y de derramar su gloria sobre sus hijos. Así que vamos a ser despedidos. Gracias una vez más por habernos acompañado en esta noche. Los bendecimos, y que esta palabra, los apuntes, pueden volver a ver el video, porque no pudimos pasar las gráficas. Todavía estamos teniendo un poquito de problemas con la transmisión, pero eso es lo de menos. Lo importante es que se pueda escuchar y que usted pueda tomar las notas. El protagonista aquí es el Cristo. Señor. Amén. Así que vamos a orar y vamos a bendecir al pastor, que el Señor lo siga ayudando y fortaleciendo. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios que llegas a tiempo y que tú nos enseñas, Señor, lo que es importante para enseñarle a tu pueblo Yadá, Padre. Espíritu Santo, yo te pido que tú nos sigas enseñando ese verdadero ayuno que va a provocar que los cielos sean abiertos, Señor, que vamos a poder conocerte en otra dimensión de gloria, como dice tu palabra, que vamos de victoria en victoria. Señor, gracias. Te damos, Padre, por cada uno de los que estuvo presente en esta noche y por los que después van a poder ver esta palabra, Señor, que se haga rema en su espíritu, Señor, y que desde ya ellos puedan presentar aquellas áreas en que la carne todavía los domina, Señor. Te pido, Padre, que ese fruto del Espíritu Santo, ese dominio propio, comience a germinar en aquellas áreas que son importantes y necesarias en nuestras vidas. Te pido, Padre, que tú nos guardes, que tú nos sigas bendiciendo, que bendigas la salud del pastor, mi persona, Jehová, y por todos aquellos, Padre, que una vez más te lo presentamos, que pueden estar pasando por alguna situación de enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos en tus manos, Padre, y seguimos declarando, Padre, que tú eres un Dios bueno, bueno, bueno. Y a ti te damos toda la gloria y la honra por siempre. Gloria amén a Dios. y amén. Así que Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Este viernes sigamos orando los unos por los otros, y si tienen alguna petición, por favor, déjenos saber, que con mucho gusto queremos unirnos a su fe. Amén. En el poder de la oración juntos, creyendo que el Señor va a responder. Así que sean bendecidos. Amén. Así y que Dios te bendiga. Cuídense mucho. Bye bye.